El fenómeno del narcotráfico incluye varias vertientes que deben ser estudiadas para su comprensión. No es el tráfico de la droga el mayor problema, sino es el crimen que generan las mafias. El tráfico de la droga y consumo es un problema de salud pública, pero la afectación más grave son todos los problemas de criminalidad y violencia desencadenados por las mafias, ya que éstas no solamente se dedican al tráfico de estupefacientes, sino a todo lo que está en el umbral de la ilegalidad. Lo que significa que si se legalizan las drogas, a pesar de que efectivamente sería un desequilibrio económico para esto que han llamado crimen organizado, pues bueno, seguirían existiendo y buscando otros medios para adquirir ingresos, porque el crimen organizado existe desde antes que se criminalizara la actividad del contrabando de drogas. Por supuesto me refiero a nivel de mafias, a nivel callejero, porque como he mencionado en otras ocasiones, esta actividad se hacía a nivel industrial por los imperios anteriormente. Ellos son los precursores y los que continúan manejando en la cúspide de todo. Entonces, este empoderamiento de estos grupos que se formaron en las ciudades como Nueva York, ¿a qué se dedicaban anteriormente cuando todavía no entraban en esta actividad? ¿De dónde adquirían ese ingreso en abundancia que permite tener ese poder en las calles? Bueno, por una parte tiene la explicación el alcohol, pero también hubo una prohibición en los años 20, aunque esa prohibición lleva truco en el fondo, pero eso lo podrán encontrar en el nuevo libro para no spoilearlo. Así que remontémonos un poco hacia atrás. Una actividad obviamente pues es la trata, padrotear la prostitución, es decir, las mujeres no pueden colocarse simplemente en una esquina y obtener ingresos. Eso es un mito. Nunca han sido libres porque esa esquina es de alguien, esa calle tiene dueño. Las mafias se pelean por territorios y dentro de ese territorio controlan todo lo que caiga en la ilegalidad. Y si alguien quiere hacer competencia, pues tienen que entrar en guerra, y para eso hay que tener armas, dinero y sobre todo personal. Gente trabajadores pues que arriesguen su vida por unos cuantos dólares para el beneficio de los patrones. Pero aún así es solo una pequeña parte. Lo que les da empoderamiento es otra actividad. Entonces, imagínense ustedes que están en una gran urbe, llegaron con amigos como inmigrantes y es difícil obtener buenos empleos e ingresos. ¿Qué hacen? Se juntan en un pequeño grupo de amigos que podríamos denominar las primeras pandillas. Digamos unos 5 amigos, 4, 6. Entonces a nivel de calle comienzan a cobrar en los negocios del barrio la llamada protección, que ahora en México conocemos como la cuota. Y en diferentes países es lo mismo, nomás le cambian el nombre. Por tanto, llegan con el señor de la tienda de la esquina, con el del restaurante, el de la carnicería, etcétera, y le dicen que le van a cobrar una tarifa de protección. Entonces el propietario puede decir, bueno, yo no necesito, me sé cuidar solo. Sí, pero la protección es por ellos. Sí, eso es lo que los primeros comerciantes no entendieron, era un mensaje en doble sentido. Sí, la protección es contra los mismos, sobre los mismos que lo están cobrando. Por tanto, es dinero fácil para un pequeño grupo de amigos que llegó como inmigrantes, que solo está cobrando extorsión. Y si alguien se rebela, ¿qué hacen? Pues lo golpean o le incendian el negocito. Y la policía difícilmente va a hacer algo a nivel de calle. Bueno, de esta manera se fueron empoderando, creciendo y expandiendo su alcance. Porque si hay más dinero, pues contratas más matones para aumentar tu poder de fuego. Por tanto, todos están succionando como parásitos el trabajo de las personas sin producir absolutamente nada. Así de fácil fue. Luego otros grupos de amigos comienzan a replicar y a copiar esta actividad, y es cuando vienen los enfrentamientos por el control del territorio, de las colonias, de los barrios. Bueno, pues así es como surgen las mafias italianas e irlandesas en Estados Unidos, mucho antes del narcotráfico.
que luego van a ser endiosadas estas mafias por el cine y la televisión en películas como El Padrino, utilizando la misma táctica de propaganda: autos caros, compra de mujeres, trajes de sastre de marcas italianas o inglesas costosas, cuando en realidad fueron maleantes de la calle desde un principio. Y por supuesto no estoy menospreciando el aspecto artístico de estas películas, que claro que he visto miles de veces, pero sí es importante discernir la realidad del mensaje propagandístico que intentan inocular en la población. Porque gran parte de las extravagancias que ahora vemos en los narcos modernos, pues lo aprendieron de las películas. Luego estos grupos empiezan a ampliar sus actividades y entran en las cuestiones del juego, de los casinos clandestinos, donde se generan apuestas que ellos mismos arreglan. Y esta es una actividad a la que seguramente siguen dedicándose, al menos en Estados Unidos, porque eso les da la capacidad de permanecer en la sombra y seguir obteniendo grandes cantidades de dinero, porque digamos que ya están en una actividad más o menos legal, con irregularidades y paraísos fiscales, pero legal. Entonces siguen arreglando apuestas, sobre todo deportivas, donde se mueven millones de dólares, como el Super Bowl, el boxeo, el básquetbol, todos los deportes, ¿no? Por eso es que en los casinos se ve todo esto. Por supuesto, todos los juegos de azar en los casinos también, pues ellos lo manejan. Por tanto, el juego, el alcohol, la prostitución, todo se conglomeraba en estas tabernas clandestinas que ellos controlaban, y así fue como aumentaron sus ingresos. Luego le empiezan a cobrar a todos los maleantes, ¿sí? Una cuota, los ladrones de autos, de casas, entran en el secuestro, etcétera, etcétera, y todo lo ilegal que ya he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que propicia el surgimiento de este Frankenstein llamado crimen organizado? Bueno, los robos, homicidios, secuestros y todo eso siempre ha existido, lo sabemos, ¿verdad? Lo hacían los reyes en la antigüedad a nivel masivo, y todavía más durante la Edad Media. Pero este fenómeno, digamos, a nivel callejero es más contemporáneo. Bueno, en el siglo XVI aparecieron en Italia pequeños grupos conocidos como los protectores. ¿Qué hacían? Extorsionaban a los terratenientes o comerciantes de dinero, y si alguien no accedía a pagar, le asesinaban a un familiar o le quemaban sus campos agrícolas. Luego, estos grupos, estamos hablando del siglo XVI, luego en el siglo XVIII-XIX, en Sicilia se había convertido en un polvorín, una región sin ley, ocasionada por las guerras contra los ejércitos de Napoleón. Ahora sí que digamos que una anarquía, ¿no? Bueno, en este periodo es cuando surgen varios grupos de estos en las zonas rurales, imponiendo sus impuestos a los ciudadanos de la isla. Y es cuando surge la palabra mafia. Una hipótesis cuenta que una joven siciliana a punto de contraer matrimonio fue ultrajada por soldados franceses, y un grupo de sicilianos se levantó en armas contra estos franceses gritando "Morte a la Francia, Italianela", cuyas iniciales serían mafia. La segunda hipótesis narra básicamente la misma historia, solo que con una variante. Dicen que la madre de la chica, al enterarse de lo que hicieron estos soldados franceses, salió a la calle y empezó a gritar mafia, o sea, mi hija, en el dialecto del lugar. Y así es como surge la palabra mafia, estas dos versiones, ¿verdad? Luego este grupo de protectores llamados, ¿verdad?, continúa vigente, y en el siglo XIX se va a unir a los Carbonari. Gran parte de ellos se unen a los Carbonari. Los Carbonari, una sociedad secreta del revolucionario Giuseppe Garibaldi, que ya les platiqué en la serie de los ovnis, en los últimos videos, creo. Garibaldi, que luchaba contra los Borbón, que gobernaban en el reino de las dos Sicilias. Y de aquí es donde surge todo esto de la llamada ley de la omertad entre ellos, y todo esto secreto, ¿no?
Lo aprenden de estos grupos, de estas sociedades secretas. Porque son las prácticas de las sociedades secretas. Ellos están ligados a Garibaldi, ¿sí? Este grupo, los protectores, ¿sí? Que consiguieron la supuesta liberación de Sicilia de las manos de Francisco I de Borbón en 1860. Entonces esto convirtió este grupo llamado mafia en una leyenda de benefactores sociales como las de los narcos actuales, ¿no? Que se autoasignaron obviamente los grupos de inmigrantes de familias que estuvieron ligados a este grupo de los Carbonari y que llegaron a Estados Unidos. Familias como Profaci, Bonanno, Ormento, Gambino, Lucania, Costello, Gigante, pues lucharon contra los austriacos, españoles y franceses, aterrorizaron a los recaudadores de impuestos, asesinaban impunemente y todo se mantenía en estas sociedades secretas, y de ahí viene esta ley de la omertad, la ley del silencio. Por tanto, entre 1820 y 1880 se calcula que llegaron a las costas de Estados Unidos aproximadamente 5 millones de italianos, motivados en gran parte por la fiebre del oro que ocurrió en 1848, aunque también hubo previamente un flujo en Argentina y Brasil. Pero la fiebre amarilla afectó gran parte de la comunidad inmigrante italiana en estas zonas y ocasionó que buscaran otros países como Estados Unidos, primeramente en California, precisamente por esta fiebre del oro. Sí, no llegaron a Nueva York primero llegaron allá. Aunque el mayor flujo ocurre después, entre 1880 y 1914. Y es cuando se canaliza a Nueva York. Y también el final de la Primera Guerra Mundial incrementa este flujo, ¿no? Y así es como se crearon los primeros guetos, por así decirlo, de italianos, personas que venían de Sicilia, Calabria, Nápoles, Cerdeña, etc. Aún así, a pesar de que estos grupos surgen desde el siglo XVI y todo esto, pero el verdadero empoderamiento, o sea, el verdadero surgimiento surge en el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo crece este fenómeno social llamado crimen organizado o mafias, triadas, cárteles o como quieran llamarle en diferentes países? ¿Por qué es tan difícil erradicarlo aunque se legalizara la droga? Y eso es lo importante que quiero mostrarles en este asunto. El fenómeno es una consecuencia del propio sistema que se ha creado. La gran causa es la creación de lo que ahora conocemos como ciudades. Ahí surge este empoderamiento de grupos callejeros. Estas zonas urbanas son las que propician e incitan la formación de estos grupos. Este aglutinamiento de la población en puntos industriales, ¿sí? El juego, la prostitución y todos estos tugurios que se conglomeraron y compactaron para darle a todos esos trabajadores que quieren escapar de la realidad, pues darles droga, alcohol, para que puedan sobrellevar más fácilmente la nueva esclavitud. Es decir, este fenómeno se da cuando ocurre la llamada revolución industrial, primeramente en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. Y conforme este supuesto avance de la humanidad se va expandiendo por todo el mundo, se van creando las ciudades industriales de nuestro mundo moderno, y bajo el brazo lleva muchos problemas. Uno de ellos es el llamado crimen organizado, pandilla. Son los primeros grupos de amigos que se juntaron para ir a extorsionar al tendero de la esquina.